Fui yo. Yo arrojé el rosario a las llamas. Lo recuerdo como si fuera ayer, con una claridad que me quema el alma. El corazón me latía con fuerza en el pecho, no de miedo, sino de una ira que yo, en mi ceguera, confundía con celo divino. Observé, con una especie de satisfacción terrible, cómo las cuentas de plástico, una a una, se rendían al fuego. Se derretían lentamente formando hilos negros y viscosos que parecían lágrimas de plástico en la plaza del pueblo, justo en el centro, a la vista de todos. A mi alrededor, el silencio se había roto por los murmullos de horror de los católicos que pasaban por allí. Algunos se persignaban, otros apartaban la mirada, pero yo me sentía fuerte, una guerrera de la verdad. Les grité. Les grité que su idolatría era una abominación a los ojos de Dios, que esa mujer a la que llamaban Reina del Cielo, no era más que un ídolo mudo, una figura de yeso y madera inventada por los hombres para desviar la adoración que solo le pertenece al Creador. Mi propia hermana Carmen estaba a mi lado, tirando de mi brazo, suplicándome con los ojos llenos de lágrimas que parara. Elena, por favor, para allá, me decía. Pero su fe, para mí era débil, una fe contaminada por años de tradición y paganismo. No la escuché. Para mí Elena, una mujer de 62 años, pilar fundamental de la congregación evangélica La Verdad Revelada, aquel fuego en mitad de la plaza no era un acto de odio sino de purificación. Era mi testimonio inquebrantable. Mi vida entera hasta ese momento, se había regido por un código estricto, por las enseñanzas del pastor David. Él era un hombre de palabra firme y mirada penetrante, y para nosotros, su rebaño, su voz era casi tan autoritaria como la de las Escrituras. Él nos enseñó a ser soldados de Cristo, a no tener miedo de derribar los altares falsos que el enemigo había levantado en el corazón de la gente. Y yo, tengo que admitirlo con vergüenza, era su mejor soldado. Siempre la primera en el frente de batalla, la más vehemente, la más dispuesta a señalar el pecado ajeno. Mis compañeras de la iglesia, las hermanas, me jaleaban en secreto. Veían en mi intolerancia una forma de valentía santa, una devoción que ellas no se atrevían a expresar con tanta vehemencia. Hermana Elena, qué valiente es usted, me decían. Y yo hinchaba el pecho de orgullo creyendo que estaba acumulando tesoros en el cielo. Ignoraba por completo las lágrimas de mi hermana Carmen, que siempre me pedía que viera a las personas detrás de los símbolos, que intentara ver su corazón y no solo sus prácticas. Ignoraba sobre todo la mirada profundamente dolida de doña Elvira, la anciana que cada tarde, lloviera o hiciera sol, se sentaba en un banco de esa misma plaza a rezar con un rosario idéntico al que yo acababa de reducir a un montón de ceniza y plástico derretido. Nací y crecí en este mismo pueblo, un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce, donde las tradiciones pesan como losas de granito. Mi familia era humilde, trabajadora. Mis padres no eran especialmente religiosos, iban a misa en Navidad y Semana Santa como casi todos, pero sin un fervor real. Fue en mi juventud, buscando un sentido más profundo para mi vida, cuando encontré la congregación. Allí todo era diferente. La fe era viva, apasionada, exigente. Se hablaba de una relación personal con Dios, de una verdad sin adornos, sin intermediarios. Y yo me aferré a esa verdad con todas mis fuerzas. Me sentía especial, elegida, parte de un pequeño grupo que había visto la luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, o lo que yo creía que era la luz, me hizo ver todo lo demás como tinieblas. El catolicismo de mi pueblo, con sus procesiones, sus santos y su devoción a la Virgen, se me antojaba el epítome de esa oscuridad. Me parecía un circo pagano, una ofensa directa al primer mandamiento. Y la figura de María era el centro de mi rechazo. No podía entender cómo podían arrodillarse ante una estatua, cómo podían llamarla Madre de Dios, y pedir su intercesión. Para mí, era simplemente una mujer, una sierva del Señor, sí, pero nada más. Cualquier honor que se le diera a ella, se le estaba robando a él. Esa convicción me llevó a librar muchas batallas. Recuerdo discusiones acaloradas con vecinos, con amigos de toda la vida. Me alejé de mucha gente. En las reuniones familiares, siempre acababa surgiendo el tema. Y mis palabras eran como piedras lanzadas contra las creencias de los míos. Con mi hermana Carmen la relación se tensó hasta casi romperse. Ella, aunque no era una católica practicante, guardaba un cariño especial por las tradiciones, por la imagen de la Virgen que había en casa de nuestra abuela. Un día, en una de nuestras discusiones, le dije que esa figura de yeso era un demonio disfrazado en su propia casa. Carmen no me habló durante meses, pero el episodio de la plaza fue la culminación de todo mi celo. Unas semanas antes, el grupo de mujeres de la iglesia
Habíamos decidido hacer una campaña de limpieza espiritual en el pueblo. El pastor David nos animó, diciendo que debíamos ser luz en medio de las tinieblas. Y yo me lo tomé al pie de la letra. Ese día, vi a doña Elvira rezando, tan absorta en sus cuentas, y sentí una oleada de ira justa. Esperé a que se fuera. Cogí un rosario que había comprado con el único propósito de destruirlo, un pequeño mechero, y ejecuté mi plan. Mientras las llamas consumían las cuentas, yo sentía que estaba consumiendo la mentira. Me sentía una profeta de la antigüedad, purificando la tierra de la idolatría. No sentí compasión. No sentí duda, solo sentí el fuego de mi propia razón, la certeza absoluta de que estaba del lado correcto de la historia. Ese día, en esa plaza, creí que había ganado una gran batalla para Dios. No tenía ni la más remota idea de que, en realidad, acababa de declarar la guerra contra mi propia alma. Y la primera batalla, aunque yo no lo supiera, la había perdido estrepitosamente. Si esta historia ya te está tocando de alguna manera, si sientes que algo en mi experiencia resuena contigo, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte cómo sigue este relato, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Por favor, deja un me gusta, para que este mensaje pueda llegar a más personas que quizás necesiten escucharlo. Y me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Me da mucha fuerza sentiros cerca. Déjame un comentario contándome de qué ciudad o país eres. Leer vuestros lugares de origen me hace sentir que no estoy sola en esto. Caminé a casa esa tarde con el paso firme de un soldado que regresa victorioso del frente. En mi mente, las llamas de la plaza aún danzaban, un faro de pureza en un mundo de sombras. Me sentía llena de una energía eléctrica, una convicción de hierro. Había hecho lo correcto, había defendido el honor de Dios. Al llegar a casa, el silencio habitual me recibió. Pero esa noche no me pareció un silencio de paz, sino el silencio respetuoso que precede a una gran revelación. Preparé una cena ligera que apenas probé, demasiado exaltada para sentir hambre. Mi corazón aún latía con la adrenalina del enfrentamiento, repasando una y otra vez mis palabras, mis gestos, la cara de espanto de aquella gente. Me sentía invencible, pero había algo, un detalle insignificante que no encajaba en mi cuadro de victoria. Un olor. Un hedor acre a plástico quemado que se me había pegado a la ropa, al pelo, a la piel. Era como si el fantasma del rosario destruido se negara a abandonarme. Intenté ignorarlo. Abrí las ventanas para que corriera el aire, me cambié de ropa, me lavé la cara y las manos con fuerza, frotando hasta que la piel se me enrojeció. Pero el olor persistía, no en el aire, sino en mi memoria olfativa, en el fondo de mi garganta. Se convirtió en una presencia sutil pero tenaz. Me senté en mi sillón favorito con la Biblia en el regazo, buscando un pasaje que reafirmara mi gesta, quizás uno de los profetas reprendiendo a Israel por su idolatría. Pero las letras parecían borrosas, distantes. En lugar de leer las palabras sagradas, en mi mente se proyectaban rostros. El rostro de mi hermana Carmen, con sus ojos anegados en una súplica silenciosa que yo había ignorado con crueldad. Y luego, con una nitidez que me heló la sangre, apareció el rostro de doña Elvira. No la recordaba enfadada, ni siquiera indignada, la recordaba con una tristeza profunda, una pena que parecía nacer en lo más hondo de su alma, como si yo no hubiera quemado un objeto, sino una parte de su corazón. Una inquietud extraña, como una fina grieta en el muro de mi certeza comenzó a abrirse paso. Sacudí la cabeza, intentando espantar esas imágenes. Es el enemigo, que intenta sembrar la duda, me dije a mí misma, repitiendo las enseñanzas del pastor David. El diablo siempre ataca después de una gran victoria para el reino. Con esa idea en mente, decidí que era el momento de mi comunión diaria, mi momento de oración. El momento en que me arrodillaba y sentía la presencia cálida y aprobatoria de Dios llenando la habitación. Ese era mi refugio, mi fuente de poder, la confirmación de que mi camino era el correcto. Me dirigí a mi cuarto, el olor a plástico quemado parecía seguirme como una sombra. Me arrodillé junto a mi cama, como cada noche, lista para presentar mi ofrenda del día al Señor. Cerré los ojos, compuse mi mejor expresión de devoción, y empecé a hablar. Padre, gracias por la fuerza que me has dado hoy, gracias por usarme como tu instrumento para derribar los ídolos y proclamar tu verdad. Y entonces ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió nada. Esperé esa sensación familiar de paz, esa calidez que siempre me inundaba, esa certeza interior de estar siendo escuchada. Pero no llegó. En su lugar, encontré un silencio. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio pesado, denso,
como un muro de plomo que me separaba del cielo. Un vacío absoluto. Seguí hablando, pero mis palabras rebotaban en ese muro y caían muertas a mis pies. La voz se me hizo un nudo en la garganta. «Señor, ¿estás ahí?», susurré. Más silencio. Un silencio tan profundo y tan vasto que parecía absorber el aire de la habitación. Empecé a temblar. El pánico, un miedo helado que no había sentido en décadas, comenzó a trepar por mi espalda. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? Él siempre respondía. Siempre estaba ahí para su sierva fiel. «Señor», grité esta vez, con la voz rota por la desesperación. «He luchado por ti. He defendido tu nombre. He quemado la abominación en la plaza pública. ¿Por qué te callas?». El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Y en ese eco, la grieta en mi certeza se convirtió en un abismo. Por primera vez en mi vida, la duda me asaltó con una fuerza brutal. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si mi celo no era más que orgullo disfrazado de piedad? ¿Y si el hedor a plástico quemado no era un ataque del enemigo sino el hedor de mi propio pecado? La imagen de doña Elvira volvió, su rostro lleno de una pena insondable. ¿Y si en lugar de derribar un ídolo, le había roto el corazón a una anciana y con ello, había ofendido al Dios que la amaba? Caí de bruces al suelo, ya no como una guerrera sino como una mujer rota. El orgullo se desvaneció, la certeza se hizo añicos, y me quedé sola, temblando en el suelo frío de mi habitación, envuelta en un silencio divino que era más aterrador que cualquier condena. Allí estaba yo, Elena, la que se creía pilar de la verdad, reducida a un ovillo de miedo y soledad, completamente abandonada en el punto más bajo y oscuro de mi vida. Esa noche, toqué fondo. Y si alguna vez te has sentido así, en un pozo tan oscuro que crees que no hay salida, por favor dale a me gusta a este vídeo, y activa la campanita de notificaciones. Porque es justo en esa oscuridad total, donde, a veces, una luz que no esperas encuentra la forma de entrar. Y lo que pasó después, en medio de ese silencio, cambió no solo mi noche, sino mi existencia entera. Allí, en el suelo frío de mi habitación, el tiempo se detuvo. Cada segundo era una eternidad en ese vacío que Dios había dejado a mi alrededor. Mis lágrimas se habían secado sobre mi rostro, dejando surcos de sal y una desesperación tan profunda que ya no tenía ni fuerzas para llorar. Ya no gritaba, ya no suplicaba. Simplemente existía, encogida sobre mí misma, rota en mil pedazos. El olor a plástico quemado era mi única compañía, un recordatorio nauseabundo de mi orgullo hecho cenizas, un fantasma que se negaba a abandonar la escena de mi crimen. Y en ese momento, lo pensé con una certeza heladora, este era mi final. Sola, en silencio, con el hedor de mi propio pecado como mortaja. Pero entonces, justo en el punto más hondo de esa nada, en el epicentro de mi abandono, algo cambió. No fue un sonido. No fue un estruendo ni una voz del cielo. Fue el silencio mismo el que se transformó. Dejó de ser un muro de plomo para convertirse en un velo delgado y tembloroso que parecía a punto de rasgarse. Levanté la cabeza, sin saber muy bien por qué, movida por un impulso que no venía de mí, y la vi. No hubo coros de ángeles, ni una luz que me cegara. En el rincón más oscuro de mi cuarto, donde la luz de la farola de la calle no llegaba, había una presencia. Era una mujer. Pero no era la reina que yo había despreciado en estatuas y pinturas. No llevaba corona, ni mantos bordados en oro. Era una mujer del pueblo, sencilla, con un vestido humilde, de un color indefinido entre el azul y el gris, y un chal cubriéndole el cabello oscuro. Parecía joven, quizás de la edad que tendría mi propia hija si la hubiera tenido, pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos contenían la tristeza de todos los siglos. Me miraban directamente y en esa mirada no había ni una pizca de juicio. No había ira ni reproche por lo que había hecho. Solo había una pena infinita, una compasión tan vasta, tan profunda que me desarmó por completo y derrumbó las pocas defensas que me quedaban. No abrió la boca, no pronunció ni una sola palabra. Pero no hizo ninguna falta. Su tristeza se vertió directamente en mi alma como una cascada silenciosa. De repente, ya no estaba en mi cuarto. Estaba de nuevo en la plaza, pero esta vez no me veía a mí misma gritando con furia. Esta vez, yo veía la escena a través de los ojos de doña Elvira. Sentí el temblor de sus manos ancianas al ver el rosario arder. Sentí como su corazón, un corazón que solo había conocido la fe sencilla y el rezo humilde de una vida entera, se partía en dos.
Sentí su confusión, su dolor, como si me hubieran clavado un cuchillo helado en el pecho. Y luego, la escena cambió. Estaba en el salón de mi hermana Carmen. Vi su rostro, ese rostro al que yo le había dado la espalda tantas veces. Sentí su vergüenza, su impotencia, el dolor profundo de ver a la hermana que amaba convertida en una extraña llena de odio. Sentí el peso de cada una de mis palabras crueles, cada una de mis condenas, como si fueran piedras que yo misma había estado poniendo, día tras día, sobre su corazón. La visión, o lo que fuera aquello, me devolvió a mi cuarto de golpe. Estaba de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas, pero eran lágrimas completamente diferentes. Ya no eran de abandono, ni de miedo. Eran lágrimas de una vergüenza tan profunda y tan real, que me quemaba por dentro. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había podido confundir la crueldad con la piedad, el orgullo con la fe? Mi celo divino no era más que arrogancia pura y dura, mi verdad, era una coraza para mi propio miedo y mi inmensa soberbia. Yo, que me creía una defensora de Dios, no había hecho más que herir a sus hijos en su nombre. La mujer seguía allí, en el rincón, mirándome. Y a través de su tristeza infinita, sentí algo más. Un amor. Un amor incondicional, maternal, un amor que no me pedía nada, que no me exigía nada, que simplemente estaba ahí, acogiéndome en mi miseria, en mi suciedad. Era un amor que no me absolvía de mi culpa, sino que me daba la fuerza para soportarla, para mirarla de frente por primera vez. Me cubrí el rostro con las manos, y sollocé como nunca lo había hecho en mi vida, ya no por mí, sino por ellos. Por doña Elvira. Por Carmen. Por todos a los que había dañado con mi fe de piedra. Lentamente, como la niebla al amanecer, la presencia se desvaneció. La habitación volvió a estar vacía, pero el silencio ya no era pesado ni opresivo. Era un silencio sereno, lleno de una paz que no comprendía y que desde luego no merecía. Y entonces me di cuenta de algo más. El olor a plástico quemado había desaparecido por completo. Me quedé allí, en el suelo, durante horas, no sé cuántas, exhausta, vaciada pero extrañamente en paz. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Mi mundo, mis certezas, todo se había derrumbado. Al amanecer, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era un número que conocía demasiado bien, pero que no esperaba ver en mi pantalla. Era Carmen. Dudé un instante antes de cogerlo. Su voz sonaba preocupada. Elena, ¿estás bien? Anoche no pude dormir. No sé por qué, pero no dejaba de pensar en ti, en todo esto. Tuve una sensación extraña, una angustia. ¿Ha pasado algo? Sus palabras fueron el primer rayo de sol entrando en mi pozo. Hablamos durante casi una hora. Por primera vez en años, no discutimos. Yo escuchaba, apenas capaz de articular palabra. Le pedí perdón con la voz rota. Y ella, sin pedir explicaciones, me dijo: «No te preocupes, ven a casa. Te prepararé un café». Cuando llegué a su casa, me sentí como una extraña en tierra conocida. Me abrazó, un abrazo que sentí como el primer gesto de gracia en una vida entera de juicio. Mientras me servía el café, mis ojos se posaron en una pequeña estampa que tenía en una estantería, una de esas que dan en las iglesias y que yo siempre había despreciado. Era una imagen sencilla, antigua, un poco descolorida por el sol. Representaba a una mujer joven, con un velo azul pálido, y una mirada de una melancolía insondable. Se me heló la sangre. Era ella. Era exactamente la misma mujer que había visto en mi habitación. La misma sencillez, la misma ropa, la misma tristeza compasiva en los ojos. Mi hermana, al ver que me había quedado mirando la estampa, sonrió con ternura y dijo: «Es la Virgen de la Humildad, la patrona de la abuela». Siempre decía que era la que más le gustaba, porque no parece una reina, sino una madre que entiende de penas. En ese momento, lo supe. Supe que no había sido un sueño, ni una alucinación provocada por el estrés. Era real. Una madre había venido a buscarme al fondo de mi abismo, no para condenarme, sino para enseñarme el camino de vuelta a través del corazón de los demás. Esa luz en mi oscuridad más profunda fue el comienzo de todo. Si alguna vez has sentido que una luz así te ha encontrado cuando menos lo esperabas, por favor dale a me gusta a este vídeo, y activa la campanita, porque el camino de humildad que empezó en ese instante, es el que quiero seguir compartiendo contigo. Salí de casa de mi hermana como una sonámbula, con la imagen de esa estampa grabada a fuego en mi retina. El café se me había quedado frío en la taza y las palabras de Carmen, la Virgen de la Humildad, retumbaban en mi cabeza como el eco en un pozo sin fondo. Mi primera reacción, la reacción de la vieja Elena,
la soldado de la verdad, fue la negación. Es una coincidencia, me repetía mientras caminaba sin rumbo por las calles del pueblo. Una simple y absurda coincidencia. Mi mente, entrenada durante décadas para construir fortalezas lógicas alrededor de mi fe, se puso a trabajar a toda máquina. ¿Una visión? No. Era una alucinación, producto del estrés, del remordimiento que no quería admitir. Mi cerebro, simplemente había proyectado una imagen que asociaba con la maternidad y la tristeza para dar forma a mi culpa. La estampa de la abuela en casa de Carmen era el ancla que mi subconsciente había usado. Un recuerdo de la infancia, nada más. Las enseñanzas del pastor David volvieron a mí con la fuerza de un vendaval. El enemigo es astuto. Se disfraza de ángel de luz para sembrar la confusión en los elegidos. Claro, eso era. Una prueba. Un ataque sutil y diabólico para desestabilizarme después de mi gran victoria en la plaza. Intenté aferrarme a esa explicación con todas mis fuerzas. Me sentía como una náufraga aferrándose a un trozo de madera en mitad de la tormenta. Pero el trozo de madera estaba podrido. Se deshacía entre mis dedos. Porque había algo que mi lógica no podía explicar, la paz. La paz que había sentido después de que aquella presencia se desvaneciera. No era la paz del orgullo satisfecho que sentía después de un sermón vehemente, ni la paz del deber cumplido. Era una paz distinta, una paz humilde, una paz que me había encontrado en mi punto más bajo, y en lugar de aplastarme, me había levantado del suelo. ¿Cómo podía el diablo traer una paz así? ¿Cómo podía una treta del enemigo producir en mí una vergüenza tan purificadora por el dolor que había causado? La lógica se tambaleaba. Mis certezas, antes de granito, ahora eran de arena, y la marea de esa experiencia las estaba erosionando sin piedad. Mi mente era un campo de batalla, un caos de versículos bíblicos luchando contra una mirada de tristeza infinita. Si alguna vez te has sentido así, luchando contra tus propias creencias más profundas, te pido que me des un me gusta y actives la campanita. Porque el primer paso para salir de esa guerra interna es, a menudo, el más difícil de todos. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Volví a mi rutina en la congregación, pero era una cáscara vacía. Cantaba los himnos, pero mi voz sonaba hueca en mis propios oídos. Escuchaba al pastor David predicar contra la idolatría, y cada una de sus palabras era como un golpe en mi conciencia. Él hablaba de estatuas de yeso, y yo veía el rostro de una mujer real. Hablaba del juicio de Dios, y yo recordaba una mirada de compasión infinita. Y los signos no cesaban. No eran grandes milagros sino pequeños susurros. Veía el color de su manto, ese azul pálido y humilde, por todas partes. En el vestido de una niña, en una flor solitaria que crecía en una grieta de la acera, en el cielo del atardecer. Y empecé a soñar. No volvía a verla, pero soñaba con las manos de doña Elvira, unas manos arrugadas y llenas de manchas, temblando mientras intentaban rezar sin su rosario. Soñaba con los ojos de mi hermana Carmen, inundados de una pena que yo nunca había querido ver. Eran sueños sin condena, pero cargados de una melancolía que me empapaba el alma y me hacía despertar con la almohada húmeda. La vergüenza crecía en mi interior como una mala hierba, asfixiando mi orgullo. Recordaba con una claridad insoportable las veces que me había burlado de las procesiones, llamándolas desfiles paganos. Recordaba la sonrisa de superioridad con la que le había dicho a mi vecina que su medalla de la Virgen era un amuleto de la suerte. Recordaba cada una de mis palabras afiladas, cada uno de mis gestos de desprecio. Y lo peor de todo era recordar mi propio rostro en el reflejo de los escaparates mientras gritaba en la plaza. Vi a una mujer llena de odio, de una amargura disfrazada de celo. ¿Cómo pude pensar que Dios se complacía en eso? El Dios que yo había predicado era un Dios de amor, pero el Dios al que yo había servido era un ídolo construido con mi propia soberbia. Y una tarde, después de uno de esos sueños, supe que no podía seguir así. No podía vivir en esa tierra de nadie, atrapada entre el mundo que había conocido, y el que se me había revelado. Tenía que hacer algo. Tenía que dar un paso, aunque no supiera hacia dónde. Con el corazón en un puño, me dirigí a la iglesia católica del pueblo. La iglesia grande, de piedra, a la que nunca entraba, la que siempre había señalado como la casa de la abominación. Sentía que cada paso era una traición a todo lo que había creído. Sentía las miradas imaginarias del pastor David y de mis hermanas de la congregación clavadas en mi nuca. La puerta de madera maciza estaba entreabierta. Me detuve un instante respirando hondo y empujé. El aire que me recibió era fresco y olía a cera.
a incienso antiguo y a silencio. Era un silencio completamente diferente al de mi congregación. Allí el silencio era una pausa entre cantos y alabanzas. Aquí, el silencio era una presencia. Estaba casi vacía, solo un par de ancianas rezando en los bancos delanteros. Mis ojos, acostumbrados a la luz brillante y a las paredes blancas de nuestro local, tardaron en adaptarse a la penumbra, rota por los colores que se filtraban a través de las vidrieras. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en la piedra. Me sentía una intrusa, una profanadora. Mi mirada recorría las estatuas de los santos en sus hornacinas, figuras que yo había despreciado toda mi vida. Esperaba sentir la repulsión de siempre, la ira justa. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí un vacío inmenso dentro de mí. Y entonces, en un altar lateral, la vi. Era una talla de madera, más grande que la estampa de mi hermana, pero era ella. La misma postura, la misma sencillez. La Virgen de la Humildad. Me acerqué despacio, como si me acercara a un fuego que pudiera quemarme. Me quedé allí de pie, a unos metros, simplemente mirándola. Mirando esa cara de madera tallada que, de alguna manera, contenía toda la tristeza compasiva que yo había visto en mi habitación. Y me derrumbé. No físicamente, sino por dentro. Toda mi armadura, toda mi teología, toda mi arrogancia se hizo polvo. No me arrodillé. No recé con palabras. Simplemente me quedé allí, de pie, dejando que las lágrimas corrieran por mi cara en silencio. Eran lágrimas de arrepentimiento, sí, pero también de algo más. Eran lágrimas de gratitud. Gratitud por una misericordia que yo no merecía, por un amor que había venido a buscarme al fondo de mi propio infierno. En ese silencio, frente a un trozo de madera que me había enseñado más sobre Dios que 1000 sermones, mi verdadera conversión acababa de comenzar. Salir de aquella iglesia fue como nacer de nuevo en un mundo que ya no entendía, o que quizás por primera vez empezaba a entender de verdad. La noticia, en un pueblo como el nuestro, corrió como la pólvora encendida. Pero no era la noticia de una conversión, sino la de una locura. La hermana Elena, el pilar de hierro de la verdad revelada, la que había quemado un rosario en la plaza, ahora lloraba frente a una estatua de madera. La historia se adornó, se retorció y se sirvió en cada café, en cada esquina. Para mis antiguas hermanas de la congregación, fue la confirmación de las advertencias del pastor David. Él mismo me citó en su despacho, un lugar que antes para mí era sagrado y que ahora se me antojaba frío y ajeno. Su mirada, antes penetrante y llena de autoridad, ahora me escrutaba con una mezcla de lástima y decepción. Hermana Elena, me dijo, con esa voz grave que tantas veces me había guiado, el enemigo ha encontrado una grieta en su armadura. Le ha susurrado mentiras al oído. Le ha mostrado una visión falsa para apartarla del único camino verdadero. Debe ayunar, orar y reprender ese espíritu de engaño que se ha apoderado de usted. Yo le escuché en silencio, sin la necesidad de defenderme que me habría consumido semanas atrás. Cuando terminó, simplemente le miré a los ojos y le dije, con una calma que no era mía, Pastor, lo que vi, lo que sentí, fue la experiencia más real de toda mi vida. Su rostro se endureció. Me acusó de blasfemia, de haber caído en la trampa del sentimentalismo católico, de traicionar todo por lo que habíamos luchado. Me expulsó de la congregación, no con un decreto oficial, sino con una sentencia de silencio y miradas de soslayo. De un día para otro, las mujeres que me llamaban valiente cruzaban la calle para no tener que saludarme. Me convertí en una apóstata, en una historia con moraleja sobre los peligros de una fe débil. Mis vecinos de toda la vida me miraban con una curiosidad morbosa. Algunos se burlaban abiertamente. A la Elena se le ha parecido la Virgen, decían con sorna. Otros, con una falsa preocupación, intentaban razonar conmigo. Fue una alucinación, Elena. La culpa te jugó una mala pasada. No discutía con nadie. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo explicar una tristeza infinita en una mirada? ¿Cómo describir una paz que nace en el fondo del abismo? Simplemente sonreía con una melancolía que no entendía ni seguía mi camino. Pero en medio de ese rechazo, encontré un refugio inesperado. Lo encontré en el abrazo tembloroso de doña Elvira cuando, una tarde, me acerqué a ella en la misma plaza donde había cometido mi sacrilegio. Con las manos temblando, le entregué un pequeño rosario de madera de olivo que había comprado en la única tienda de artículos religiosos del pueblo.
No le dije nada de visiones ni de presencias. Simplemente le dije perdóneme. Fui una necia orgullosa y le rompí el corazón. Por favor, perdóneme. Sus ojos, velados por los años, se llenaron de lágrimas. No me dijo nada. Solo tomó mis manos entre las suyas y las apretó con una fuerza que me llegó al alma. Y en ese gesto, sentí la misma misericordia que me había visitado en la oscuridad de mi cuarto. El refugio también estaba en mi hermana Carmen. Ahora pasábamos horas hablando, no de teología sino de la vida. Ella me escuchaba, sin juzgarme, y poco a poco, los símbolos que yo había odiado empezaron a tener un nuevo significado para mí. Ya no veía un ídolo en la estampa de la Virgen de la Humildad, veía el recuerdo del amor de mi abuela y el rostro de la compasión que me había salvado. Unos meses después, llegó la fiesta patronal del pueblo. La plaza, mi escenario de odio, se llenó de luces, música y gente. Siempre había sido una fiesta que yo despreciaba, el culmen de la idolatría local. Pero esa noche, sentí la necesidad de ir. En un momento, la música se detuvo para unas palabras del alcalde y los agradecimientos de rigor. Y entonces, sin planearlo, sentí un impulso irrefrenable. Subí los 3 escalones del pequeño escenario, tomé el micrófono ante la mirada atónita de todos, incluido el alcalde. El silencio se hizo denso. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de ira, sino de una verdad que necesitaba ser dicha. Muchos de vosotros me conocéis, empecé, con la voz temblorosa. Soy Elena, soy la mujer que hace unos meses, en esta misma plaza, quemó un rosario. Lo hice creyendo que servía a Dios, pero mi corazón estaba lleno de odio y de un orgullo tan grande como esta iglesia. Recorrí con la mirada los rostros de la gente. Vi a mis antiguas hermanas de la congregación mirándome con horror. Vi a doña Elvira en primera fila con su rosario de madera en la mano. Vi a Carmen, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de emoción. Quiero pediros perdón a todos, continué, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros. Perdón por mi arrogancia, por mi juicio, por el dolor que he causado con mi fe ciega. Yo creía que sabía quién era Dios, y en mi soberbia, me convertí en todo lo que Él no es. Y quiero que sepáis algo. Aquello que yo despreciaba, aquello que intenté destruir con fuego, fue precisamente lo que me levantó del suelo cuando estaba rota. No fue una doctrina ni una ley. Fue una mirada de madre, una mirada de misericordia infinita la que me enseñó que la verdadera fe no consiste en derribar los altares de los demás, sino en arrodillarse con humildad ante su dolor. Mi conversión no ha sido cambiar de iglesia, ha sido cambiar de corazón. Dejé el micrófono y bajé del escenario en medio de un silencio que podía cortarse. No esperé aplausos ni abucheos. Solo caminé hacia mi hermana y la abracé. Y en ese abrazo, supe que por fin, después de 62 años, había llegado a casa. Y ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Si este testimonio ha tocado algo en tu corazón, si te ha hecho pensar o sentir, te pido que dejes un me gusta en este vídeo, y actives la campanita de notificaciones. Porque historias como la mía, demuestran que la luz siempre encuentra una forma de entrar, incluso en la oscuridad más profunda. Y me gustaría mucho leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez una misericordia que no creías merecer? ¿Has encontrado una luz en un momento de tu vida en que todo parecía perdido? Tu testimonio puede ser la señal que otra persona necesita para no perder la esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje.